¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Revisemos a continuación los titulares de hoy. La ONU pidió la liberación inmediata de Perkins Rocha, un abogado detenido por la dictadura de Nicolás Maduro el pasado 27 de agosto bajo acusaciones infundadas de colaborar con candidatos de la oposición en las últimas elecciones venezolanas. En China, el sector manufacturero se contrajo en septiembre al ritmo más rápido en 14 meses. Israel lanzó una incursión terrestre en el sur del Líbano apuntando a la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en una operación limitada pero significativa. Japón se encamina a elecciones generales el próximo 27 de octubre tras un cambio de liderazgo en el Partido Liberal Democrático. Empezamos con el desarrollo de la información. La relatora especial de la ONU, Margaret Satterwhite, exigió la liberación inmediata de Perkins Rocha, un abogado detenido el 27 de agosto bajo acusaciones de colaborar con la oposición en Venezuela. Su arresto, visto como represivo, refleja la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra sus críticos. Satterwhite expresó preocupación por su bienestar y señaló que su detención podría ser represalia por su apoyo a la oposición. En un fuerte pronunciamiento, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterwhite, exigió al régimen de Nicolás Maduro la liberación inmediata de Perkins Rocha, un abogado detenido el pasado 27 de agosto bajo acusaciones infundadas de colaborar con candidatos de la oposición en las últimas elecciones venezolanas. Esta detención, que muchos consideran una medida represiva, refleja una vez más la sistemática persecución que el régimen chavista ejerce sobre aquellos que se atreven a cuestionar su autoridad. Rocha fue arrestado por agentes de seguridad del régimen de Maduro y llevado a un paradero desconocido, sin que se proporcionara información sobre su situación. Fue únicamente tras su comparecencia ante la justicia el 29 de agosto que se supo que había sido trasladado al centro penitenciario El Helicoide, conocido por sus condiciones inhumanas y por ser un lugar de tortura y malos tratos. Satterwhite expresó su preocupación por el bienestar de Rocha, temiendo que pudiera haber sido sometido a abusos durante su detención. La relatora especial no solo cuestionó la legalidad de la detención, sino que también subrayó que el accionar del régimen podría constituir represalias por el apoyo que Rocha brindó a la oposición. Esta táctica de silenciar a quienes se atreven a alzar la voz es un rasgo característico de la dictadura de Maduro, que busca mantener su control a través del miedo y la intimidación. Además, Satterwhite instó a las autoridades venezolanas a garantizar la seguridad de los abogados en el país, quienes se enfrentan a ataques y represalias por su labor. Y por su parte, el expresidente del gobierno español, José María Aznar, criticó al presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Aznar sugirió que Lula debería centrar sus esfuerzos en promover la democracia en Venezuela, en lugar de enfocarse exclusivamente en propuestas de mediación en la invasión rusa contra Ucrania. En declaraciones para la agencia de noticias EFE, indicó que lo ocurrido tras las elecciones del 28 de julio es un golpe de Estado. Me llama la atención, en el caso de Brasil, lo digo con todo respeto, que el actual gobierno de Brasil, por ejemplo, haga propuestas para mediar en Ucrania y no haga propuestas por la democracia en Venezuela. En Venezuela lo que ha ocurrido es un golpe de Estado. Maduro ha perdido las elecciones, ha hecho un fraude electoral gigantesco, pero sobre todo lo que ha cometido es un golpe de Estado. Todos los países tienen que hacer una reflexión muy seria, porque si aceptamos que un dictador pueda dar un golpe de Estado
y pueda falsear los resultados electorales, pues las consecuencias para nuestros países y nuestras democracias serán complicadas. Lo que pueda pasar en unos sitios, ¿por qué no va a pasar en otros? Entonces es muy importante que se reconozca a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, como lo que es, el legítimo ganador de las elecciones, como presidente electo de Venezuela, y yo creo que es una obligación que tienen todos los gobiernos de hacer. Y por su parte, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, defendió a Isabel Díaz Ayuso tras los insultos que recibió por parte del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien también atacó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Semper destacó que le preocuparía más ser considerado un socio por cualquier dictador como Maduro, dejando claro que el PP no busca el respaldo de regímenes autoritarios. Escuchemos. Está bien, nos sentimos honrados de que nos insulte. Nos preocuparía mucho más que el señor Maduro nos halagara. Nos preocuparía mucho más que el señor Maduro, que cualquier dictador del mundo, nos viera como socios o que nos viera con cierta amabilidad. Lo que a mí me llama la atención es que hay políticos a los que no les preocupe que Nicolás Maduro no les insulte. Preferimos estar en el lado de los políticos insultados por Nicolás Maduro. Y en relación también, porque esto tiene una afectación con el gobierno, a mí me llama mucho la atención que hace pocas semanas o hace unos meses asistimos a un episodio que desembocó en un conflicto diplomático en virtud del cual el gobierno de España retiró a nuestro embajador en Argentina porque el presidente de Argentina había insultado a la mujer del presidente del gobierno, que no es ningún cargo institucional. Por lo tanto, cabría pensar que en justa correspondencia este gobierno declarará la guerra a Venezuela porque el presidente de Venezuela ha insultado a una alta autoridad del Estado, que es una presidenta autonómica, y al líder de la oposición. Entiéndame esto como una ironía, lo de declarar la guerra. Pero el gobierno tendrá que decir algo. Es que la presidenta de la Comunidad de Madrid es el Estado. Es la representante del Estado en la Comunidad de Madrid. Con lo cual el gobierno de España algo deberá hacer. Nosotros no pedimos que se retire el embajador. Lo que pedimos es que la política exterior no funcione en virtud del estado de ánimo o de las preferencias personales del señor Sánchez. Lo que pedimos es que el gobierno de España tenga una política exterior identificable, clara y que defienda los intereses de España. Esto es lo que exigimos y pedimos. Pero hoy lo más importante que le tengo que decir es que en realidad nos alegramos de los insultos del señor Nicolás Maduro. Nos preocuparía mucho más que Nicolás Maduro nos aplaudiera. Y por otro lado, Claudia Sheinbaum asumió el cargo de presidenta de México para el periodo 2024-2030, sucediendo a Andrés Manuel López Obrador. La exjefa de gobierno de la Ciudad de México comparte con su predecesor una ideología de extrema izquierda, lo que indica que su administración seguirá los lineamientos políticos del gobierno saliente. Uno de los temas centrales del mandato de Sheinbaum será el respaldo a la reforma judicial, impulsada por López Obrador. Esta iniciativa ha generado una fuerte controversia, ya que podría afectar la separación de poderes y comprometer la independencia del Poder Judicial en México. En el ámbito internacional, el nuevo gobierno de Sheinbaum enfrentará tensiones diplomáticas con países como Ecuador y Perú. Además, las relaciones bilaterales con España se han deteriorado, evidenciado por la no invitación al rey Felipe VI y al presidente del gobierno Pedro Sánchez a su toma de posesión. La política exterior de Sheinbaum también seguirá el patrón de acercamiento a líderes del socialismo del siglo XXI, como Nicolás Maduro, lo que implica un distanciamiento de Estados Unidos. Este cambio refleja una postura más crítica hacia el país norteamericano, alineándose con otras naciones de izquierda en la región. Con este enfoque, el gobierno de Sheinbaum podría poner en riesgo los avances democráticos y de modernización que México ha logrado en las últimas décadas. Su administración plantea la posibilidad de que el sistema democrático se vea debilitado, generando preocupaciones sobre una posible deriva autoritaria en el país. Y de acuerdo con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, la seguridad social en España enfrenta a una quiebra inminente, impulsada por un incremento desmedido de la deuda pública y la incapacidad del sistema para sostener las pensiones. Lacalle señala que el gobierno de Pedro Sánchez oculta la crisis real mediante el aumento de impuestos y transferencias sin resolver los problemas estructurales del sistema.
Desde la llegada de Sánchez al poder, la deuda de la Seguridad Social ha crecido de 41.000 millones de euros a 116.000 millones, según cifras del Banco de España. A pesar de las promesas de que los ingresos cubren los gastos, La Calle destaca que gran parte de estos ingresos provienen de transferencias estatales, lo que indica que el sistema está siendo rescatado continuamente con fondos públicos de un Estado ya endeudado. La Calle advierte que este modelo solo convierte a los ciudadanos en dependientes del Estado, al mismo tiempo que los empobrece mediante la inflación y los altos impuestos. Como solución propone una transición hacia un sistema de capitalización mixto, similar al implementado en Chile, que permitiría a los trabajadores invertir sus contribuciones y asegurar una pensión estable. El economista subraya que el actual sistema de reparto es insostenible y representa una carga para las futuras generaciones, quienes heredarán una deuda creciente y un sistema de pensiones en quiebra. Es momento de cumplir con la primera pausa del programa. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. Israel confirmó la muerte de Fateh Sherif, alto comandante de Hamas en el Líbano y empleado de la ONU. Sherif coordinaba actividades entre Hamas y Hezbollah y su papel en el fortalecimiento de Hamas en la región lo convirtió en un objetivo clave. La ONU confirmó que Sherif estaba bajo investigación por actividades políticas, lo que plantea preocupaciones sobre la infiltración de elementos terroristas en sus organismos. Israel confirmó el abatimiento del alto comandante de Hamas en el Líbano, Fateh Sherif, quien también era empleado de una agencia de la ONU en un ataque aéreo nocturno. Este incidente pone en el centro de la polémica a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, conocida como UNRWA, que ha sido señalada previamente por presuntas infiltraciones de miembros de organizaciones terroristas en sus filas. Las Fuerzas de Defensa de Israel y el Servicio de Seguridad Interna Shin Bet declararon que Sherif era el jefe de la rama libanesa de Hamas y fue eliminado en su residencia en el campo de refugiados de Al-Bas, cerca de la ciudad sureña de Tiro. Según el comunicado, Sherif jugaba un papel fundamental en la coordinación de actividades entre los grupos terroristas Hamas y Hezbollah en el Líbano, además de liderar esfuerzos para fortalecer la presencia de Hamas en la región, incluyendo reclutamiento y adquisición de armamento. La confirmación por parte de Hamas sobre la muerte de Sherif, a quien identificaron como Fatah Sharif Abu Al-Amine, añade un punto de tensión y evidencia los vínculos operativos entre Hamas y Hezbollah, dos organizaciones consideradas terroristas por varios países. Lo más preocupante es la declaración de la UNRWA, que confirmó que Sherif era empleado de la organización, pero que se encontraba bajo investigación por sus actividades políticas. Este hecho suscita serias dudas sobre la capacidad de la UNRWA para detectar y prevenir la infiltración de elementos terroristas en sus filas, poniendo en cuestión la credibilidad y seguridad de la agencia. La infiltración de Hamas en organismos humanitarios plantea interrogantes sobre el uso de fondos internacionales para propósitos terroristas y represalias por su labor. Israel ha lanzado una incursión terrestre en el sur del Líbano, apuntando a la infraestructura del grupo terrorista Hezbollah en una operación limitada, pero significativa. Las fuerzas de defensa de Israel buscan neutralizar al grupo respaldado por Irán, considerado una amenaza para las comunidades del norte israelí. Esta operación marca una intensificación de las tensiones en la región, con ataques aéreos continuos y advertencias a los civiles libaneses para evacuar zonas conflictivas.
Israel ha lanzado una incursión terrestre en el sur del Líbano, en lo que ha descrito como una operación limitada y dirigida contra el grupo terrorista Hezbollah. El objetivo principal de la operación, según las fuerzas de defensa de Israel, es neutralizar la infraestructura del grupo terrorista respaldado por Irán, considerado una amenaza para las comunidades israelíes en el norte del país. Las incursiones, aunque localizadas, marcan una intensificación de las tensiones en la región. Las FDI han advertido a los civiles libaneses que eviten viajar al sur del río Litani y han pedido la evacuación de 25 aldeas en la zona. A pesar de las afirmaciones israelíes de que las tropas han cruzado la frontera, Hezbollah ha negado que se haya producido tal incursión, aunque ha declarado estar listo para una confrontación directa. Mientras tanto, los ataques aéreos israelíes sobre posiciones de Hezbollah en el Líbano continúan. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, señaló que Israel está dispuesto a utilizar fuerzas desde el aire, el mar y la tierra para atacar a Hezbollah. Gallant subrayó que la eliminación de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, era una prioridad, pero no era el único objetivo. El gobierno israelí se ha comprometido a garantizar la seguridad de sus ciudadanos en el norte del país, permitiendo su regreso tras casi un año de hostilidades transfronterizas, que comenzaron con el lanzamiento de cohetes por parte del grupo terrorista Hezbollah. Mientras tanto, la tensión sigue escalando en la región, con el riesgo de una mayor confrontación, ya que Hezbollah ha prometido responder a las incursiones israelíes, mientras que el país hebreo advierte que continuará utilizando todos los medios a su disposición para neutralizar la amenaza del grupo terrorista. Y en otras noticias, la economía china enfrenta un nuevo problema, ya que la actividad en su sector manufacturero se contrajo en septiembre al ritmo más rápido en 14 meses, según el índice gerente de compras divulgado por el diario digital Caixin. Este indicador, que es considerado un barómetro clave de la salud económica del país, cayó de 50.4 puntos en agosto a 49.3 en septiembre, marcando un descenso preocupante. El PMI es fundamental para evaluar la actividad manufacturera. Un valor superior a 50 indica expansión, mientras que por debajo de esa cifra señala contracción. En este caso, la caída a 49.3 no solo representa una desaceleración, sino también un indicativo de las dificultades que enfrenta el sector ante una demanda en retroceso. Las compañías encuestadas han reportado una notable disminución en la demanda, con una contracción significativa en los nuevos pedidos. De hecho, el índice de nuevos pedidos del sector manufacturero cayó a su nivel más bajo desde octubre del 2022, lo que sugiere una reducción en la necesidad de bienes de inversión. Esta tendencia no solo refleja la fragilidad de la economía china, sino que también plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo. Los problemas en la industria manufacturera de China podrían tener repercusiones, afectando a los mercados internacionales y a la cadena de suministro global. La incertidumbre económica de China demuestra que las políticas implementadas por el régimen de Xi Jinping, centradas en un control estatal creciente y restricciones al sector privado, ha contribuido a este clima adverso. Con esta información nos separamos por unos instantes. Volvemos con más tras la pausa. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en esta edición de Informe Diario. Japón se encamina a elecciones generales el próximo 27 de octubre, tras un cambio de liderazgo en el Partido Liberal Democrático. Shigeru Ishiba, de 67 años, ha sido elegido como el nuevo líder del partido y por tanto será el próximo primer ministro. Con una mezcla de experiencia en su gabinete, Ishiba enfrenta el reto de consolidar su mandato, respaldado por una popularidad del 52%.
Japón se prepara para celebrar elecciones generales el próximo domingo 27 de octubre, un adelanto electoral motivado por un cambio de liderazgo en el partido gobernante del país. El pasado viernes, el Partido Liberal Democrático llevó a cabo unos comicios internos donde Shigeru Ishiba se impuso como nuevo líder, lo que lo convierte en el próximo primer ministro de Japón. Ishiba, de 67 años, ganó una reñida contienda en la que competía contra 8 candidatos. Desde que el Partido Liberal Democrático cuenta con una amplia mayoría en el Parlamento japonés, la elección de Ishiba como líder del partido implica su futura posición como primer ministro, ya que el líder del partido más votado asume este cargo en Japón. La ratificación oficial de su nuevo gabinete se llevará a cabo el próximo martes en el Parlamento japonés. Ishiba ha seleccionado un gabinete con una mezcla de experiencia política, incluyendo a 2 ex primeros ministros. Hiroshi Moriyama, quien ocupó el cargo entre el 2020 y 2021, se desempeñará como vicepresidente del partido, mientras que Taro Aso, primer ministro del 2008 al 2009, actuará como asesor. Gen Nakatani, quien tiene experiencia en el ámbito de defensa, liderará el Ministerio de Defensa, tras haber ocupado este puesto anteriormente entre el 2014 y 2016. El nuevo ministro de Finanzas será Katsunobu Kato, exministro de Salud y cercano al fallecido exmandatario Shinzo Abe. Además, Takeshi Iwaya, exministro de Defensa y antiguo viceministro de Asuntos Exteriores, estará al frente de la Cancillería nipona. Según una encuesta del periódico Mainichi, Ishiba goza de una popularidad del 52%, lo que refuerza su posición como líder en un momento crucial para el futuro político de Japón. Hasta aquí llegamos con la información. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Nos encontramos en una próxima edición. Permiso.